tal? Sean bienvenidos nuevamente a esta sección Espacio Yucatán, Historia y Costumbres, en colaboración para Tu Mundo. Hoy vamos a tomar una leyenda del ya fallecido cronista de la ciudad, don Renan Irigoyen, de su libro Leyendas de Mérida. Y es una leyenda o historia que le da el supuestamente les da el nombre a las esquinas del Degollado y la Veleta. Como ustedes sabrán, la ciudad de Mérida durante mucho tiempo no contaba con una nomenclatura, sino que las personas se ubicaban con el nombre de las esquinas, que normalmente tomaban ese nombre, ya sea porque había un negocio o había algún edificio especial o por alguna situación, como en este caso hubiera pasado allá, y se daban entonces esos nombres. Nombres como por ejemplo de los camellos, la esquina del Venadito, la esquina del Salvay, la esquina de la Gran Lucha, y así podemos mencionar cientos de esquinas con estos nombres, ¿no? De animales, de situaciones, de males. Y en el presente caso vamos a hablar de dos esquinas en especial, la esquina del Degollado y la esquina de la Veleta. La esquina del Degollado es la que se encuentra en la calle 60 por 67. Nuestra historia se remonta a finales del siglo XVIII, en la última década de los años 1700. En esa época, en esa esquina precisamente, un barbero de nombre Lucas Pinzón tenía ya su taller de barbería. Hay que recordar que en esa época los barberos, además del cuidado capilar de sus clientes, también prestaban labores de auxilio médico, como sangrías y otro tipo de intervenciones de aquella época, así como labores de dentista. Los dentistas no existían, eran los barberos los que hacían esa labor. En fin, él tenía una barbería de postín, o sea, para la época una barbería elegante, y allá pues tenía su taller y parece ser que pues tenía bastante clientela y pues le iba bien en el desempeño de su oficio. También tenía una joven novia de unos 17 años que se llamaba Hipólita, conocida cariñosamente como Lita, que ella vivía en la esquina de la calle 66 con 65, en una casita de tejas. Allá habitaba la novia de Lucas Pinzón y era hija de una viuda, vivía con su madre, que era viuda, y Lucas pues estaba muy enamorado de ella. Tenía fama de ser coqueta y algunos clientes se atrevían a mencionárselo en la barbería a Lucas, pero como se ofuscaba mucho, optaron por dejar de comentarle. Para esa época era capitán general y gobernador del estado de Yucatán, bueno, de la capitanía de Yucatán. Estamos hablando de la época colonial todavía, de la provincia de Yucatán, que comprendía en aquella época toda la península, don Lucas de Gálvez. Don Lucas de Gálvez es famoso por varios motivos. Uno, fue de los gobernadores de la época colonial más progresista y que más beneficio hicieron en el estado de Yucatán. En otra ocasión hablaremos de un tema específicamente dedicado a este personaje. Pero además de tener fama pues de filántropo, de progresista, de trabajador, tenía también fama de enamorado y de mujeriego. Decía que era muy enamorado y enamoraba tanto a solteras como casadas, y entre las especulaciones que salieron a torno de su asesinato, pues está entre ellas el lío de faldas, ¿no? Igualmente hay cuestiones políticas y demás que en su momento trataremos cuando hablemos de este personaje. Resulta que en una función solemne en la iglesia de monjas, de las monjas concepcionistas, en la esquina de la calle 64 con 63, todavía existe ese edificio, fue Hipólita con su mamá
a esa celebración, como ya hemos comentado. Pues en la época colonial pues eran pocos los entretenimientos, entonces entre las distracciones estaban especialmente las celebraciones religiosas. A esta celebración fue invitado el gobernador Lucas de Gálvez, que ocupaba pues el puesto de honor o privilegiado en esa celebración. La mamá de Lita inmediatamente notó las encendidas y constantes miradas que le hacía el gobernador Lucas de Gálvez a su hija. No pasó desapercibido, y cuando termina la celebración, gran don Juan y gran enamorado, don Liborio Origoyen menciona que era un joven apuesto. Realmente no era joven, puesto que cuando recibe el nombramiento ya tenía 50 años, así que era un hombre maduro, ¿no? Pero pues vaya, al final de cuentas se entiende que era una persona con presencia y con garbo y demás. Se acercó a Hipólita, la aborda, remoja 3 dedos en el agua bendita y los posa sobre los cabellos de Hipólita. Allá pasa esta escena que no pasa desapercibida pues de la gente. Obviamente en la ciudad de Mérida, de aquella época tan pequeña, pues enseguida le fueron con el chisme al barbero, ya le está, lo cual le molestó, etcétera, pero ya estaba enterado. Cuando acude a su visita, la siguiente visita que le hace Hipólita, como de costumbre, cuando termina las 6 cuando es las 6 de la tarde, la última campanada de las oraciones, él se pone sus mejores galas, se arregla muy bien, pasa a una panadería cercana a comprar el regalo que siempre llevaba, que eran alfajores, una especie de pan dulce, y cuando acude a casa de Hipólita, él empieza a llamar como acostumbraba, imitando el canto del azulejo, o sea, silbaba imitando el canto del azulejo. Normalmente ella pues, salía a recibirlo y allá pues estaban platicando y demás. Sin embargo, ese día le extraña que no sale. Y ante la insistencia, ya estaba a punto de retirarse cuando sale la suegra, sale la mamá de Hipólita. Y le dice que pues Hipólita se sentía indispuesta y tenía dolor de cabeza, que pues hiciera el favor de retirarse, ya que no iba a salir ese día. El otro se va contrariado, puesto que la suegra la notó bastante hosca y bastante grosera. Se retira y decide dar una vuelta para despejarse por la plaza principal, y al pasar por la esquina de Monjas, que está a 2 cuadras de donde pasaron estos últimos hechos, ve pasar el carruaje del gobernador Lucas de Gálvez. Como ya le habían contado pues, lo que había pasado en la iglesia, celoso al final de cuentas, lo empieza a seguir, ya maliciando algo, ¿no? Y cuando llegan a la esquina de casa de Hipólita, se detiene el carruaje, se baja el cochero, se baja Lucas de Gálvez, y al introducirse a la casa de Lita, pues él rápidamente quiere también pues, introducirse y abordar y pues pedir explicaciones. Sin embargo, pues no alcanzó a entrar, nada más se escuchó un grito de alguien que hacia sus espaldas gritó: ¡ah, el canalla!, y recibe un trancazo en la cabeza que lo deja inconsciente. Y es conducido inconscientemente a las cárceles que están al lado de las casas reales, el edificio colonial que actualmente ocupa el Palacio de Gobierno, y las casas reales estaban donde actualmente está lo que conocemos como el pasaje Pichetas, inmediatamente al lado. Al día siguiente comparece ante el gobernador, le expone sus motivos, y el gobernador le dice que vete, pero pues no le deja, regresa mañana a la misma hora, pero piensa bien lo que te conviene. Al final de cuentas eso se entiende como una amenaza. No pese a lo anterior, todavía teniendo fe en su enamorada, acude al domicilio de ella pues a pedir alguna explicación, o pensando que hay algún malentendido.
Cuando llega al domicilio, a través de la puerta escucha a Alita que está canturreando muy contenta, muy quitada de la pena. Golpea discretamente y es la misma Hipólita la que le abre la puerta. Y al verlo únicamente se voltea hacia el interior y le grita a su madre: mamá, es el barbero, atiéndelo y dile de lo que acordamos. Yo me voy a peinar porque en la noche tenemos visita. Ante este diálogo o frases que profirió Lita, no esperó a que salga la mamá, simplemente se retiró consternado y en vez de retirarse a su taller, cruza la contraesquina, que en aquella época funcionaba una taberna, y pide medio azumbre de aguardiente de caña. El azumbre es una medida colonial que viene siendo 2 litros. Pidió 1 litro de aguardiente de caña y lo consumió. Antes de retirarse pidió otro medio azumbre y se retiró a su taller, donde se encerró, se puso a escribir cartas, se puso a escribir notas, a formar paquetes. Al final de cuentas estaba preparando sus cosas para lo que iba a hacer a continuación. Tomó su navaja de afeitar más afilada y le empezó a pasar y a sentar el filo en un cuero de venado que tenía para ese fin, mientras seguía consumiendo el aguardiente que había comprado. Al día siguiente, muy temprano, acude un cliente, encuentra extrañado que está cerrado el taller. Al rato otro, y al rato otro, y extrañados, menciona don Renan que acude 2 piquetes, es decir, 2 piquetes de tropa, de soldados, junto con el juez y el escribano. No es claro, don Renan, si acudieron a instancias de los clientes que se les hizo raro encontrar cerrado, o porque tenía cita con el gobernador. Recuerdan que lo había citado para al día siguiente, en la mañana, a la misma hora, comparecer ante él. La cosa es que al no recibir respuesta de Lucas Pinzón, forzan la cerradura, abren la puerta y encuentran a Lucas sentado en un butaque con la cabeza prácticamente cercenada, es decir, de don Renan, colgando, ya que él se había degollado con su afilada navaja de afeitar. A raíz de ese acontecimiento, la gente le dio por nombre a esa esquina como la esquina del degollado, por lo que entiendo, actualmente la casa donde estaba el taller es una casita en la esquina donde actualmente hay una panadería, me parece que es La Vieja. Muchos años fue la panadería del degollado y esa esquina se llamó así. Y la esquina de La Veleta, actualmente de la calle 65 por 66, pues por la actitud de Hipólita, coqueta, que se vendió a la seducción de Lucas de Gálvez, le llamaron a esa esquina La Veleta en referencia a esta joven coqueta. Pues bien, este es el relato, espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima.